Hola, buenos días. Bueno, ha llegado un día triste, un día que ninguno de nosotros quería, pero bueno, es un día que llevamos ya tiempo, por desgracia, diciendo, lo dijimos en la asamblea que hubo en Casinos, lo dijimos el otro día en la concentración. Era un día que sabíamos, por desgracia, que iba a llegar porque el alcalde de Liria ya había dado los permisos de movimiento de tierras. Entonces queremos hacer un poco este vídeo para, bueno, primero para que todos veamos un poquito y quede reflejado la barbarie primera que esta macroplanta nos va a traer. Ya están cortando los almendros en flor, cosa, bueno, que nos está dando bastante... Es muy verde, esto es muy verde, Esto ya es muy empieza verde. verde. Sí, esto empieza verde desde el principio cortando almendros. Cortando almendros. Entonces queríamos comentar un poco, porque hemos visto ahí que hay un poquito de confusión y la gente no entiende, y al final pues queremos explicar. O sea, la licencia de obras no se ha dado, pero se ha dado la licencia de movimiento de tierra. La licencia de movimiento de tierras es la previa a la licencia de obras, pero que sea la previa no quiere decir que no se vaya a dar. O sea, ya es cuestión de nada, O sea, ya ha empezado la construcción de la macroplanta. Han puesto aquí una caseta de seguridad con un vigilante de seguridad que nos han confirmado que va a estar las 24 horas. Hemos hablado con él, él no sabe nada de esto, entonces personalmente desde aquí no queremos que ninguna persona la tome con el pobre vigilante de seguridad, que no tiene nada que ver. Nuestra lucha desde el primer día, desde el momento cero, ha sido una lucha pacífica y nos gustaría que así siguiera. Pero eso no quita que no vayamos a seguir luchando porque no pongan esta barbaridad. ¿Qué podemos hacer ahora, vale? Bajo mi punto de vista, ahora tenemos dos opciones. O seguimos buscando culpables, o seguimos criticando lo que está ocurriendo, cabreándonos, intentando separarnos. Esa es una opción. O la otra opción, que es la que yo decido, y mi mujer también, es la de buscar soluciones y seguir construyendo. Encontrar las soluciones y seguir luchando porque esto no se ponga. Vale. Entonces, ¿qué estamos pensando, qué estamos decidiendo después de todas las últimas acciones que hemos tomado? Desde el primer momento también lo que se nos dijo el bufete de abogados que se contrató desde el Ayuntamiento de Casinos es que tal y como estaba la situación administrativa, con toda la documentación, con todos los permisos ya dados a nivel consellería, este momento era muy difícil que no ocurriera. O sea, incluso los mismos abogados nos han dicho que el Ayuntamiento de Liria poco podía hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esta semana vamos a juntarnos con Consellería, vamos a intentar pedir una reubicación, vamos a intentar seguir los diálogos con las personas, vamos a juntarnos también con los profesores de la universidad que dieron la charla el otro día. Vamos a intentar vamos a explorar todas las vías. Estamos abiertos también a cualquier vía que se os ocurra como ciudadanos, igual que nosotros y vecinos. Pero lo que os digo, yo creo que deberíamos seguir nuestra lucha construyendo. Los abogados, como comentaba, también nos dijeron que al final esto sí podría ser que empezara a construirse, pero no quiere decir que no se pudiera parar. Al final sí que se podría parar, pero tendrá que pararse en un juzgado, seguramente. O sea, tendrá que ser un juez el que pare esta barbaridad. Entonces, para que... Claro, imaginároslo, ¿no? Yo soy un juez o tú eres un juez. Entonces te llega un caso complicado como este. No es lo mismo si tú no sabes nada de esto y solo sabes la versión de la empresa, que como hemos visto ayer ya está publicando informes muy positivos con mesas de expertos en los que solo están ellos, hablando de las bondades de esta planta. Pero si yo soy el juez y llega a mi mesa este caso y he escuchado la manifestación de la gente, he escuchado las dos manifestaciones en Liria que llevamos por ahora, la concentración el otro día en Valencia donde se nos escuchó bastante, o sea, si
me he enterado, si lo he visto en los medios, si he visto a la gente quejarse en la tele, o sea, si la presión social la continuamos, yo creo que ese juez estará un poquito más a nuestro favor. Aparte de todas las irregularidades que nosotros vamos a continuar destapando y vamos a continuar descubriendo, porque hay muchas irregularidades. Desde aquí invito a cualquier persona que tenga interés en que se comunique con nosotros, y nosotros estamos dispuestos a irnos a comunicar a cualquier sitio. El otro día estuvimos en Olocau, esta semana tenemos que ir a La Pobla. O sea, nuestro trabajo ahora es informar y construir. Pues nada, os dejamos con unos planos de la barbaridad que es lo que están haciendo ahora. Ánimo, seguimos.